A continuación, por el Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra el señor Ortega Smith Molina. Pues muchísimas gracias, presidenta. Señor director, en primer lugar, muchísimas gracias por su comparecencia y por los datos que nos ha facilitado. Y también pedirle que traslade nuestro más sincero agradecimiento a todos y cada uno de los hombres y mujeres que conforman el Cuerpo Nacional de la Policía por ese permanente sacrificio, profesionalidad, lealtad y servicio a España y a los españoles en estos 200 años que se cumplen en el año 2024, que ahora termina en su 200 aniversario. Voy a referirme a datos y a raíz de esos datos le voy a trasladar unas conclusiones a las que ha llegado nuestro grupo. Como usted conoce, señor director, ha habido un incremento en el último balance de criminalidad del 2,1% respecto al año 2022. En algunos delitos realmente preocupantes, el 8,3% en homicidios dolosos y asesinatos, el 8,6% en delitos de lesiones y riña tumultuaria, 3,5% tráfico de drogas, 4,8% delitos contra la libertad sexual y nada menos que el 6,9% agresiones sexuales con penetración. Si nos fijamos en algún territorio, a modo de ejemplo, en Canarias, por ejemplo, ha habido más de 600 delitos contra la libertad sexual, lo que supone un aumento del 22% respecto al año anterior, 2023. Y si hablamos de los delitos de agresión sexual con penetración, un aumento del 24,5% respecto al mismo año anterior, 2023. Pongamos otro ejemplo comparativo. Si comparamos la Comunidad Autónoma de Castilla y León con una población de 2.100.000 personas, habitantes, se han producido en un año 309 delitos contra la libertad sexual. Pues en el mismo periodo, en Canarias, con 2.300.000 de población, una población equivalente, se ha producido el doble, 600 delitos contra la libertad sexual. Datos de extranjeros que han entrado de manera masiva, desordenada, ilegal en España. Si nos fijamos en la población total de extranjeros, esto representa, como usted conoce, el 12,63% del total de la población. Pero resulta que han cometido el 45% de los asesinatos de mujeres. Repito, 45% de los asesinatos de mujeres y cometieron el 41,56% de los delitos de agresiones sexuales. Estos datos no son de Vox, son del Ministerio de Igualdad del año 2023. Pongamos un ejemplo de delito en concreto. Delito de violación en el año 2022. Se produjeron 46 condenas, pues 22 de esas condenas fueron impuestas a españoles, 24% a extranjeros, lo que matemáticamente nos da lo siguiente: el 88% de la población española recibió y cometió el 47,83% de las condenas. Dicho de otra manera, solo el 12% de la población, 12% de la población extranjera cometió el 52,17% de las condenas. Se lo voy a repetir porque me está diciendo que no y son datos oficiales. Mire, hubo 46 condenas en 2022. Mire, tome nota. 46 condenas en 2022. Están sacadas del Ministerio de Justicia, se lo digo para que no gesticule demasiado, que luego se ve mucho en la televisión. Delitos de violación. Hubo, dice usted que no. Delitos de violación en el 2022, datos oficiales, 46 condenas. 22 condenas se impusieron a españoles, 24 condenas a extranjeros. Si 22 condenas se impusieron a españoles, quiere decir que el 88% de la población cometió el 47,83% de los delitos por los que fueron condenados. Y solo el 12% de la población cometió los 52,17% de las condenas. Hablemos de otro dato, señor director. La entrada masiva, desordenada e ilegal. Del 1 de enero al 30 de septiembre del 2024 entraron 42.231 personas. Esto supone más del 59% más que el año anterior, 2023. El 95% lo hizo por vía marítima,
proveniente de Marruecos, Mauritania, Senegal y Camerún. Las ONGs recibían el aviso de estas salidas para que la Sociedad Española de Salvamento Marítimo fuera a recogerlos al mar y en vez de llevarlos, como dice la ley del mar, al puerto más seguro, que serían los puertos de origen, los han traído a las costas españolas. Fíjese, en Canarias este aumento supuso el 105,7% en relación al año pasado, un aumento del 105,7%. Mire, un dato muy interesante. Del 2020 al 2023 han entrado de manera ilegal, forzosa, violenta, desordenada en España la friolera de 172.000 personas. Les recuerdo que, por ejemplo, Ávila, donde se encuentra la Escuela Nacional de Policía, tiene 60.000 personas. Han entrado 172.000. ¿Sabe usted cuántas personas, en aplicación de la ley, han sido expulsadas, repatriadas, devueltas a su país de origen? 9.500. Esto supone que ni el 5% de los que han entrado de manera ilegal han sido devueltos a sus países de origen. Ni el 5%. Y otro dato que le va a sorprender. Hay 29.000 ilegales que se desconoce en qué situación se encuentran en este momento y que fueron trasladados desde las Islas Canarias a la península ibérica. 29.000 personas. Nuestro grupo llega a 3 conclusiones que me gustaría compartir con usted. La primera, sí existe una relación directa entre la inmigración ilegal y la delincuencia. Y ahí están los datos que yo le he dado. Por mucho que usted diga que no, son datos sacados de datos oficiales. Ministerio de Justicia, Ministerio de Interior, Ministerio de Igualdad. Podrá usted negar la realidad, pero allá usted. Punto segundo. Existe una nula voluntad en la política de expulsiones, como establece la ley. Ahí están los datos. Si solo el 5% ha sido devuelto, pues es evidente que no hay ninguna voluntad de cumplir la ley y de devolverlos a su país de origen. Y tercera conclusión a la que llegamos, que es un rotundo fracaso, la llamada política de fronteras abiertas, con ese terrible efecto llamada que tanto ustedes del PSOE como el Partido Popular promueven a los 4 vientos. Algunas cuestiones puntuales a las que se ha referido el director general y que creemos que son de gran preocupación. El campo de Gibraltar. Pues es cierto que hay muchos agentes, es cierto que se hacen muchos planes, pero la realidad es que ha habido un incremento del 15% en el tráfico de estupefacientes. Siguiente, no es ningún secreto que hay una falta evidente de equipamiento personal, también del Ministerio de Justicia en cuanto a jueces y fiscales, porque la partida no se está ganando. Y la partida, de momento, a pesar de los planes del campo de Gibraltar, la siguen, desgraciadamente, ganando los narcoterroristas, que siguen en la zona y siguen con sus pingües beneficios. Terrorismo yihadista. Datos también de Europol. España es el país más expuesto de la Unión Europea a la entrada del terrorismo yihadista. Esto es verdaderamente preocupante. Ciberseguridad. Más datos. 2023-2024. Un aumento de nada menos que el 24% en los delitos que afectan a la ciberseguridad. Más datos. Mafias del tráfico de las personas que utilizan mano de obra barata, mano de obra ilegal, para los llamados top mantas o el tráfico de mercancías ilegales. Según las distintas asociaciones de comerciantes y de autónomos, ha costado la friolera de 1.000 millones de pérdidas al comercio legal. 1.000 millones de euros de pérdidas al comercio legal, al que paga los impuestos, al que cumple la ley y al que no actúa de manera ilegal. Señor director, y con ello voy finalizando. ¿Faltan medios en la Policía Nacional? Claro que faltan medios. ¿Hay comisarías que están ruinosas? Pues están ruinosas, es una evidencia. Basta con dar una vuelta por España. Yo no quiero dejar de agradecerle y felicitarle por aquellas que se están renovando. Claro que sí. Ni por las aeronaves que se han comprado, ni por las Taser que se han comprado, que aunque algunos las pongan en duda, tanto las Taser como los bastones extensibles son reconocidos internacionalmente como unos mecanismos
que garantizan la defensa de los agentes en el cumplimiento estricto de la ley y que, por tanto, lo que hacen es proteger de graves agresiones sin necesidad de utilizar las armas de fuego. Por tanto, le animamos a que siga con esa línea de dotación. Hay un déficit de más de 5.000 agentes. Ya sé que me dirá que en las épocas del Partido Popular ni siquiera había la mitad de los que ustedes han renovado. Pues sí, pero sigue habiendo. Y voy terminando, presidenta, voy terminando. Es muy importante esa equiparación salarial, pero que sea real y efectiva, porque hay actualmente una media de 500 euros de diferencia entre lo que gana un policía nacional o un guardia civil, en este caso policía nacional, con las policías autonómicas. Y la única manera que hay de evitar es con una ley de retribuciones. Termino agradeciéndole nuevamente su presencia y su comparecencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señoría. El siguiente portavoz ha sido su señoría, el señor Ortega Smith. Mire, yo hay cosas en las que, en fin, estoy de acuerdo con usted, ¿no? Que no se sorprenda a nadie. Ha dicho el señor Ortega Smith que faltan medios y que valora positivamente el esfuerzo que estamos haciendo, coincido con su señoría al 200%, que existe déficit de personal y de infraestructuras y que hay que modernizarlas, absolutamente de acuerdo con su señoría, es lo que hemos estado haciendo, pero en relación con las cuestiones que tienen que ver con la jubilación y todo esto, yo creo que me he extendido suficientemente y la respuesta vale para todos ustedes, pero hay cosas en las que discrepo con su señoría. Discrepo con su señoría cuando intentan con el ámbito, con las cuestiones de seguridad, generar ruido o generar confusión o generar desinformación. Mire, señoría, yo lo que le pido es que, y además lo digo con absoluta sinceridad, yo lo que le pido es que, lo he dicho antes, el ruido no hace bien. No hace bien en el ámbito de la seguridad. Y yo creo que por puro interés de los ciudadanos y por puro interés y prestigio de las fuerzas y cuerpos de seguridad y de jueces y fiscales y de policías locales que nos dedicamos a trabajar para que España siga siendo uno de los países más seguros del mundo, creo que no debemos de transmitir posiciones alarmistas en este tema. España es uno de los países más seguros del mundo. Mire, Suecia, ¿le parece que Suecia es un país avanzado? Suecia casi triplica la tasa de criminalidad de España. Lo digo, señorías, para que sepamos de qué estamos hablando. Casi la triplica. Reino Unido, que también es otro país avanzado, no me voy a ningún país de continente que pudiera ser tachado de no ser de los más avanzados del mundo, ¿no? Estoy hablando de Suecia, de los países nórdicos, ¿no? Reino Unido casi duplica la tasa de criminalidad de España. Casi la duplica. Y yo no me alegro, al contrario. Yo intento ayudarles como cuerpo policial a nuestros colegas del Reino Unido. ¿Para qué? Para que reduzcan su tasa de criminalidad. Porque los problemas son globales. Entiéndanlo sus señorías, ¿eh? No hay fronteras para el crimen, ni para la seguridad. Todo afecta. Alemania, también le suena, está 20 puntos por encima de España. Dinamarca, 30. Volvemos a los países nórdicos. Y Bélgica, 22. En fin, yo lo que les pido, señor Ortega Smith, no es que vaya buscando qué tipología delictiva ha crecido tal o cual. ¿Por qué? Porque entonces podemos empezar aquí a hablar de todas aquellas que han bajado, ¿no? Y empezar un diálogo de sordos. Yo creo que para transmitir información buena, rigurosa a la ciudadanía, de lo que tenemos que hablar es de dónde estamos. En la foto global, ¿dónde está España? ¿Usted, señoría, se cree de verdad
que vendrían, como van a venir este año, más de 90 millones de visitantes, de turistas a España, si este no fuera el país más seguro del mundo? Señoría, dejen de alarmar. Pero dejen de alarmar, hablo con esta fuerza no porque sabe su señoría que le respeto. O sea, no, hablo en mi forma de hablar. Entiéndame. Creo que debemos de ser responsables. Porque si sus señorías van por ahí diciendo que es que tenemos, que España es insegura, pues a lo mejor hay turistas que no vienen. Y esa no es una buena forma de defender España. Yo me considero un patriota. Y a mí me gusta poner en valor aquello bueno que tiene España como país. Y España es uno de los mejores países del mundo. Y en términos de seguridad, el patrimonio, uno de los patrimonios fundamentales que tenemos es el de la seguridad. Y de eso debemos de sentirnos orgullosos los diputados y diputadas, los jueces, los fiscales, los policías, los guardias civiles, los ertzaintzas, los mossos, las policías locales, la policía foral navarra, todos, porque es un logro de la democracia española. Señorías, por tanto, seamos patriotas y hablemos bien de España, también de la seguridad. Hágame caso. Mire, tampoco estoy de acuerdo con usted en otra cosa que me parece importante. La vinculación que hacen de inmigración y delincuencia. No estoy de acuerdo primero porque es mentira. Y lo digo con estas palabras. Como el castellano tiene una palabra muy clara para calificarlo, es una mentira como la copa de un pino. Pero lo hago también porque, como digo, tenemos que ser responsables cuando hablamos de estas cuestiones. Y tenemos que tener humanidad. También por humanidad. Hay que ser prudente con este tema. No se puede asociar inmigración y delincuencia. El 75%, el otro día, por cierto, apareció publicado en un periódico y lo leí, el 75% de los delitos que se cometen en España los cometen nacionales españoles. Y el resto no los cometen inmigrantes. Los cometen personas que no tienen el DNI o el pasaporte español, pero que pueden proceder redes criminales, por ejemplo, de países europeos, que vienen, cometen un delito en España y se marchan, nacionales de países hermanos de Iberoamérica, por ejemplo, que tienen nuestro cariño y nuestro respeto y que viven en nuestro país, y puede haber algunos que no tienen la nacionalidad española y por lo tanto son extranjeros, que no inmigrantes. Quiero decir, hay que tener, señoría, mucho cuidado con estas cosas. No asocien inmigración y delincuencia, porque no es verdad, no es verdad. Mire, yo recuerdo un tuit de su jefe de filas, del señor Abascal, cuando se produjo un asesinato de una señora en la plaza Tirso de Molina. Y lanzó un tuit durísimo, asociando el delito, o sea, vino a decir que, en fin, como era un inmigrante, no se iban a hacer minutos de silencio ni cosas similares. Si quiere, le leo, lo tengo por aquí, o sea que le puedo leer el tuit. Dice, no habrá minuto de silencio, ni portadas, ni programas especiales, porque el responsable es extranjero. Me corrijo, no inmigrante, extranjero. Fue la palabra que utilizó. Solo Vox se acuerda de que hay españoles que están sufriendo el disparate migratorio avalado por todos los partidos. También les arreaba a ustedes, señorías del Grupo Popular. Creo que 24 o 48 horas después se detuvo
al responsable, a dos responsables, que eran españoles. Yo todavía estoy esperando la disculpa. Porque, señoría, todos nos podemos equivocar, ¿eh? Todos, yo el primero. Pero cuando uno se equivoca, lo mejor es pedir disculpas y ya está. Si es tan sencillo como eso. Por tanto, creo que se equivocan cuando asocian inmigración y delincuencia. Porque probablemente eso les venga bien para generar ruido, para generar confusión, para desinformar. Pero creo que es una gran equivocación. Y, sinceramente, me parece una falta de patriotismo. Se lo digo porque sé que su señoría y yo queremos a España. Yo me considero un patriota. Pues de patriota a patriota, paren. Paren porque no tiene ningún sentido lo que hacen. A continuación, por el Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra el señor Ortega Smith. Pues muchísimas gracias, señor director, por sus contestaciones. Voy a ir rápido porque son 4 minutos. Usted dice que discrepa del ruido, la confusión y el alarmismo. Pero eso no son más que opiniones, porque lo que no ha hecho ha sido rebatir la larga lista de datos oficiales que yo le he dado en mi intervención de 10 minutos. Pero, en cambio, nos ha puesto unos ejemplos. Me habla de Suecia, de Dinamarca, del Reino Unido, de Bélgica y de Alemania, para concluir que son países en los que la tasa de delincuencia es muy superior a España. Cierto, señor director, pero es que es ahí donde está el problema, que en esos países es donde nos tenemos que fijar para ver la progresión hacia la que va España, porque esos países compraron estas nefastas políticas de fronteras abiertas y de falso humanitarismo que les llevó a tener que cambiar radicalmente sus políticas, como ya está haciendo Alemania, que ha dicho que mucho espacio Schengen, pero que en Alemania entra quienes ellos digan. Esos son los países en los que nos tenemos que fijar, porque vamos de cabeza a acabar, desgraciadamente, pues en lo que ocurre en Londres o en lo que ocurre en cualquier otro de los países que usted ha citado. Le agradezco, porque lo ha dicho literalmente, que usted mencione algo que seguro que ha pasado desapercibido a muchas personas, o por lo menos a muchos de los diputados que están aquí, el reconocimiento de que detrás de esa inmigración ilegal hay mafias del tráfico de las personas. Y se lo digo, no le sorprenda, no porque no conozca usted ese dato, sino porque cuando nosotros comenzamos en política como Vox y citábamos que detrás había mafias del tráfico de las personas, se nos negaba cuando decíamos que era un rotundo negocio que traficaban con la tragedia humana. Usted ha dicho que discrepa de los datos y no le parece bien que yo mencione aquellos datos de delincuencia que han subido. Hombre, permítame el símil. Si va usted al médico, si me permite la diputada del Partido Popular, para que pueda escuchar lo que digo y no a ella. Cuando usted va al médico y le hacen un análisis de sangre, lo último que le puede decir al médico, oiga, es que usted solo se fija en los datos que me han dado mal, como el colesterol y el azúcar. Claro, porque los que le dan bien no me preocupan. Usted dice que es patriota. Yo no lo dudo de ninguna manera. Y dice que nosotros no debemos insistir en esta cuestión de la gravedad de la relación existente entre la inmigración ilegal, desordenada, masiva, brutal contra nuestras fronteras, lo que denominamos una invasión migratoria, y si no, pregúnteselo a los de Canarias, porque dice que eso puede provocar un efecto rechazo del turismo. Claro, pero no mate al mensajero, no porque nosotros lo denunciemos, sino porque precisamente el turista que va a los barrios, que ve que se ha producido delincuencia, que en los informes sobre la situación en determinadas ciudades y barrios ha aumentado la delincuencia, eso es lo que va a provocar, desgraciadamente, que perdamos la joya de la corona, que sin lugar a dudas es nuestro turismo. Dice que es patriota, no lo dudo. Rompa su gobierno con quienes no lo son, con los separatistas, con los golpistas, con los filioetarras, con aquellos que odian a España y que quieren destruir esa nación que usted y yo amamos tanto. Mire, me parece muy bien que usted nos diga, hay que hablar bien de España. Claro, por supuesto, pero eso nos obliga precisamente a denunciar esas políticas nefastas que tanto daño le están haciendo a España. Es decir, amar a España no significa callarse y ser cómplice de las situaciones que están ocurriendo gravemente en España, hablando en los temas de seguridad. Usted ha reconocido, y se lo agradezco, literalmente ha dicho el 75% de los delitos son cometidos por nacionales. Cierto, absolutamente cierto. Y el 25% de delitos cometidos por no nacionales. Totalmente cierto. Pero es que los nacionales son el 87%.
y los no nacionales el 13%. Entiende usted perfectamente la diferencia. Que el 13% comete el 25% de los delitos. 13 el 25 y el 85 el 87 el 75. No. O sea que las matemáticas tampoco. Bueno. 75% ha dicho usted, lo ha dicho usted, no yo. 75% comete el 87, claro, porque son el 75. Y el 25, ¿quién lo comete? Pues el 13 restante. Es que es matemática pura, 13 y 87 da 100. En cualquier caso, termino, presidenta. Como ha habido un turno anterior que se ha pasado un minuto, no quiero abusar, pero tampoco quería dejar de decir esto. Campo de Gibraltar, tiene usted toda la razón, en el sentido de que dice, hombre, la tasa de delincuencia general es menor. Sí. Pero la entrada masiva del narcoterrorismo, que es a lo que yo me he referido, es decir, a los narcotráficos, es el punto de entrada mayor de toda Europa. Eso es a lo que nos hemos referido. Los yihadistas, bienvenidos sean los resultados, 60 detenidos, por supuesto, pero eso no niega lo que yo he dicho de Europol, que Europol ha dicho que España es uno de los países más peligrosos. Y simplemente termino, ya, presidenta, con dos consejos, si me lo permite. Usted me ha dado a mí alguno, yo se lo voy a dar. Cuando le pregunten sobre la Taser 10, lo más importante de la Taser 10 no es precisamente la distancia, sino que tiene 10 cartuchos, que esa es la gran diferencia con la Taser 7, que solo tiene 2, para que la gente pueda defenderse cuando tiene ataques múltiples de diferentes delincuentes. Y un último consejo. No haga caso a los analfabetos que no saben que la Cruz de Borgoña formó parte de una de las banderas históricas de España y que, por ejemplo, en Puerto Rico, en el fuerte del Morro, ondea la bandera de la Cruz de Borgoña junto a la bandera de Estados Unidos, porque es una bandera que representó a los ejércitos de España durante siglos. Y no lo que algunos quieren ver sobre no sé qué grupos de extrema derecha y no sé qué cosas. Gracias, señor director, muy amable. Y gracias, presidenta. Bueno.